Lo que está haciendo El Salvador, considerado hasta ahora faro de Centroamérica, pero en la realidad faro a nivel mundial por las medidas que está implementando de seguridad, lo que está haciendo El Salvador es convertirse en la piedra sobre la que se levantará una gran alianza de las naciones contra el crimen y que integrará a aquellas naciones que coloquen la seguridad pública de sus pueblos en el centro de todas sus políticas públicas. Esa gran alianza de las naciones contra el crimen ya se han adherido Argentina y Costa Rica. Costa Rica, correcto. Ambos países. Y yo soy una española que aspira a que algún día, España sea otro de los miembros presentes en esa gran alianza de las naciones contra el crimen que se está levantando con El Salvador como gran piedra. Bueno, empecemos en materia y quiero comenzar de hecho haciendo un análisis con la siguiente nota para que también, por supuesto, la platiquemos. Las encuestas siguen reflejando excelentes resultados para la administración del presidente Nayib Bukele. La aprobación de los salvadoreños para el mandatario se mantiene sin precedentes y es que ahora 9 de cada 10 ciudadanos avalan el trabajo del jefe de Estado. Así lo refleja el más reciente estudio de la casa encuestadora Sid Gallup. Ve esa nota. El presidente Nayib Bukele se ha consolidado como el gobernante mejor evaluado en la historia del país. Después de más de 5 años gobernando, el mandatario cuenta con una aprobación del 91%, es decir, 9 de cada 10 salvadoreños evalúan de manera excelente la actual gestión. Así lo refleja el reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Sid Gallup. Como el presidente Bukele está en su segundo periodo y se observan valores que internacionalmente son poco probables, dado que es una aprobación de 9 de cada 10 personas. Únicamente una vez se había visto en la historia del mundo. Además, el 93% de la población apoya las medidas del gobierno en contra de los pandilleros. Incluso el 83% apoya que se apliquen medidas más fuertes en contra de estas estructuras. Los resultados confirman el éxito de medidas como el régimen de excepción, aprobando su continuidad. El cambio que se ha visto en la población con respecto al tema de la seguridad. Esto es importante también a donde nos menciona la gente cómo están de acuerdo con que se mantenga el estado de excepción. Consecuentemente, el 82% de los encuestados consideran que el país va por el rumbo correcto, atribuyendo esta positiva proyección como el reflejo de los logros del gobierno en diferentes áreas. Esto ha hecho que la gente diga que sí se puede, que El Salvador sí puede. Se ha vuelto a recuperar ese deseo de ir para adelante, de salir de sus casas, de poder cambiar la vida. Es así como los datos revelan que la mayoría de salvadoreños encuestados avalan la administración del presidente Nayib Bukele. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Macarena, su opinión al respecto, no, y tal como lo decía la casa encuestadora, no en cualquier país del mundo o no en la historia política a nivel mundial un mandatario ha tenido tanto respaldo como una cifra arriba del 90%. Realmente, cuando uno recorre El Salvador, como es mi caso, el resultado de esas encuestas es lo que ves por la calle. Cuando hablas con la gente, cuando les preguntas cómo ha cambiado su vida después de la llegada del presidente Nayib Bukele. Yo este pasado lunes tuve oportunidad, invitada por la vicepresidenta segunda y diputada Alexia Rivas y el alcalde de San Salvador Este, José Chivas, de mantener un encuentro con más de 200 mujeres y pude escuchar su testimonio directo de cómo ha cambiado sus vidas desde que el presidente Nayib Bukele decidió declararle la guerra al crimen, a las pandillas. Fue extraordinario, aunque no me sorprendió. De cada 5 mujeres, las madres y abuelas de El Salvador, a quienes yo les pregunté, pero ¿en qué les ha beneficiado? ¿Qué es lo que ustedes destacarían? ¿Cómo les ha beneficiado el régimen de excepción, el plan control territorial, la lucha implacable contra el crimen organizado? 4 de cada 5 de las mujeres a las que les preguntaba me respondían por sus hijos. Y no me sorprende porque soy madre de un niño de 5 años. Es precisamente las madres y abuelas de El Salvador, las que llevan en su vientre el pasado, el presente y el futuro de esta nación, las que tienen muy claro que por sus hijos están eternamente agradecidas al presidente Nayib Bukele por la valentía que ha tenido. Ahora bien, a la hora de ver esta cifra afuera, en las ventanas,
del Salvador y mirar hacia el horizonte, ya sea occidente, en el norte, en el oriente. Creo que yo me atrevo a decir que nunca en ningún país había registrado, mejor dicho, una aceptación tan grande de un pueblo para con un mandatario. Así mismo es. Fíjate, hoy hemos conocido ese extraordinario resultado, un 91% de aprobación por parte del pueblo de la gestión del presidente, pero es que hace unas semanas conocimos el ranking mundial. El presidente Nayib Bukele estaba el número 1 de liderazgo de presidentes a nivel mundial. El presidente de España estaba el número 23. Por ejemplo. Yo recuerdo que lo publiqué en mis redes sociales sin comentarios. Dejo esto por aquí y me marcho lentamente. Presidente Nayib Bukele, número 1. Nuestro presidente del gobierno de España, el número 23. Sí, es parte obviamente de ese resultado. Fíjate, y otro dato curioso, Armando, si me permites, que hemos conocido hoy también. La popularidad del presidente Nayib Bukele es contagiosa. Hoy hemos conocido que el presidente de Costa Rica, luego de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a Costa Rica, una visita institucional extraordinaria, ha subido su popularidad en 9 puntos. Y eso haciendo frente a Costa Rica a una catástrofe natural como ha sido el huracán San Rafael, que quiero aprovechar precisamente este momento para agradecer al presidente Nayib Bukele y a todo el pueblo salvadoreño que cuando España, en la mayor catástrofe natural que recordamos en décadas, como es la gran gota fría, la riada, que ha sufrido Valencia, ahora se va a cumplir un mes. Si otros líderes europeos mostraron a través de sus publicaciones en redes sociales su apoyo al pueblo español, Nayib Bukele fue el único líder mundial, a nivel mundial, que en las horas inmediatas a la catástrofe humanitaria que estábamos sufriendo los españoles, no solo mostró su apoyo al pueblo español, sino que dijo: aquí está la ayuda del Salvador, lista para partir esta misma noche, tan pronto se acepte por parte del gobierno de España. Eran 3 aviones llenos de ayuda humanitaria salvadoreña, tanto efectivos sanitarios como militares, como material sanitario, que por desgracia, y voy a intentar ser tan elegante como lo ha sido el presidente Nayib Bukele, por las razones que sean, el gobierno de España no lo ha aceptado. Y esos 3 aviones, 12 días después, lo que han hecho es partir hacia Costa Rica, donde han podido asistir al pueblo después de la devastación por parte del huracán San Rafael, algo que el presidente de Costa Rica y todo el pueblo costarricense ha agradecido enormemente, como no puede ser de otra manera. Así que gracias de corazón, y aprovecho también para pedir disculpas a tu audiencia porque teníamos programada una entrevista, yo estaba en Valencia. Sí, en una situación muy complicada, claro. muy complicada. Y fue entendible de hecho. Os agradezco muchísimo vuestra comprensión, pero fue imposible establecer la conexión. Sí. No hay luz, no hay agua, un mes después, en lo que se supone es un país del primer mundo. Yo he ido personalmente a conocer la magnitud de la catástrofe, a estar con el pueblo, y es terrorífico. O sea, se viven auténticas escenas de guerra en Valencia, en la zona cero. Entonces estuve con todo tu equipo intentando hasta el último momento poder establecer esa conexión, pero fue materialmente imposible. Lo lamento en el alma a ti y a toda vuestra audiencia. No, la verdad que sabemos obviamente la situación complicada por la que estaban pasando y bueno, por eso es que ahora está acá con nosotros aprovechando también la visita. A la hora de hablar, por ejemplo, Macarena, de las estadísticas, por ejemplo, de Sid Gallup, de esta casa encuestadora, vemos obviamente que un porcentaje muy importante, más, bueno, casi el 90%, 89% más o menos, respaldan las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Esto a la hora, digamos, de contrastar y de ver la situación de la que de pronto tú ves en la calle, se apega mucho a las cifras. Pero vamos, no solamente en la calle salvadoreña, sino en la calle española, donde se pide un Bukele para España. Fíjate, esta semana he tenido oportunidad de participar como ponente, como conferenciante en la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, organizada por el vicepresidente Félix Ulloa, una plataforma internacional que ha contado con la asistencia de más de 2.000 personas diarias, con líderes y mandatarios de todo el mundo, una presencia extranjera muy importante y que ha servido para crear un espacio de reflexión sobre qué debe entenderse
por democracia en los tiempos modernos que corren y que ha servido también para dar a conocer la realidad auténtica de El Salvador sin los filtros de las plumas pagadas, de activistas, de agendas globalistas con Soros a la cabeza, que lo que hacen es una permanente campaña de desinformación y de ataque a nivel personal, a nivel reputacional, no solamente hacia el país de El Salvador, sino también hacia su presidente, Nayib Bukele, y toda su familia. Sin lugar a dudas, mi ámbito es la seguridad. Desde hace más de 15 años destaco la conferencia que pronunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. En esa conferencia, el ministro nos ilustró explicándonos cuál ha sido el proceso, a todos los mandatarios extranjeros, cuál ha sido el proceso que ha seguido El Salvador, primero de degradación hasta convertirse en el país más violento del mundo y luego de renacer con la recuperación milagrosa que estáis experimentando en la batalla más importante de vuestras vidas. Claro, el ministro nos explicaba, y es importante aproximarse con respeto a El Salvador, porque es un pueblo sufriente y doliente. El ministro nos explicaba cómo en la década de los 90 es cuando comienza a desmantelarse toda la estructura del Estado con un objetivo: crear un Estado criminal paralelo. Para ello fue fundamental un hito, en el año 1994, la derogación de la ley de policía, que tuvo un objetivo concreto: conseguir que el Estado nunca ganase la batalla contra el crimen organizado. A lo largo de la década de los 90, en El Salvador, comienza ese proceso de desmantelación del Estado formal, y eso culmina en la década del año 2000, de 2000 a 2010, con la culminación, con la creación de ese Estado criminal paralelo, que supone que el crimen copa todas y cada una de las esencias que definen al Estado: judicatura, poder ejecutivo. Llega un momento en el que el 2015 es el año más violento, con un promedio de más de 100 personas asesinadas al día, con una población de algo más de 6 millones de habitantes. Otro dato objetivo es como el 98% del territorio salvadoreño estaba controlado por los pandilleros. En esas comunidades la justicia la impartían los pandilleros. En esas comunidades, 98% del territorio salvadoreño, vía extorsión se recaudaban más de 2.000 millones de dólares al año. Estas son las cifras terroríficas del crimen en El Salvador. Es que tenemos generaciones vivas enteras que nunca han sabido qué es vivir en libertad. Primero, porque sufrieron una guerra civil. Segundo, porque después de los falsos acuerdos de paz, que produjeron más muertos que la propia guerra civil, se ha vivido con un Estado criminal paralelo que es el que ha dominado la nación. Y todo esto, como expresaba el ministro Villatoro, se traduce en algo muy sencillo: la pérdida de soberanía por parte de una nación, que es lo que El Salvador había perdido, su soberanía, por el crimen organizado, por los pandilleros y por agendas globalistas que le decían a este pueblo qué es lo que tenía que hacer, cómo lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. A través de unos mandatarios... ¿Con quién lo tenías que hacer? Absolutamente. Sí. Con unos mandatarios que estaban plegados al crimen, que eran cómplices del crimen, porque, como dice el presidente Nayib Bukele, el gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Expresaba en su conferencia el ministro Villatoro: el criminal lo que busca es la rentabilidad, y la rentabilidad para el criminal es la impunidad. Esto es lo que vivía El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele. Con cifras concretas, el 97% de los crímenes, de los homicidios en El Salvador quedaban impunes. No se resolvían. 9 de cada 10 homicidios no se resolvían. ¿Qué ha conseguido el presidente Nayib Bukele? Que el pueblo recupere el anhelo de justicia, que sepa que hay una tolerancia cero por parte de este gobierno con el crimen. Y esa es la esencia del modelo Bukele de seguridad que yo defiendo como firme defensora que soy del principio de autoridad. Con el crimen no se negocia. Con el delincuente no puedes negociar. Como decía el ministro Villatoro, al delincuente hay que someterlo. Porque la autoridad no se negocia. La autoridad se impone. Y en las calles siempre hay una autoridad. O está la autoridad del Estado a través de las fuerzas del orden, o se impone la autoridad del delincuente. El presidente Nayib Bukele ha dejado muy claro
quién manda en esta nación desde que él es el presidente. Y por eso es que el modelo Bukele busca ser replicado mucho en el mundo por el éxito que ha tenido no solo aquí en El Salvador, sino por supuesto lo que se está viendo a nivel internacional por estas múltiples medidas. Bien, Macarena Olona es mi invitada esta noche y es abogada y política española y hemos estado hablando de cómo el 91% de la aprobación en la gestión del presidente Nayib Bukele ha permitido que se vuelva un líder mundial y precisamente el modelo Bukele busca ser replicado en el mundo por el éxito de sus múltiples medidas, múltiples estrategias holísticas, apegadas obviamente a cuidar al bueno y no al malo. ¿Cómo evalúas el hecho de la estrategia de seguridad del presidente que busca ser replicado en el mundo? Bueno, tienes delante de ti un ejemplo de lo que estás expresando. ¿Por qué estoy yo en El Salvador? Recordemos que en nuestra anterior entrevista, vamos a hacer un pequeño inciso, tuviste la amabilidad de explicarle a esta española que cuando los amigos de los pandilleros me llaman foca en cada una de las publicaciones que hago en mis redes sociales, no es por gorda, que podría ser, yo siempre digo, feliz curvilínea. Para nada. Explicaste el significado aquí en El Salvador. Así que pequeño paréntesis porque yo quería agradecerte tu amabilidad con un pequeño detalle, un obsequio de todo corazón. Es una moneda de colección de la Embajada de España en El Salvador, de las Fuerzas del Orden, Muchísimas de la gracias. Seguridad Nacional nuestra, de nuestra policía. Es una moneda que ya no se hace. Gracias de corazón. Para que tengas España y El Salvador con nuestras fuerzas del orden, nuestra gloriosa Policía Nacional siempre presente. Listo, aquí la podemos ver. Siempre regalo. presente. Ahí está. Pues yo soy ese ejemplo de cómo el modelo Bukele de seguridad, las medidas que el presidente está implementando, han puesto el foco en los ojos no solamente de los salvadoreños, sino del resto del mundo. Si mi ámbito es la seguridad y estoy próxima al Salvador, es precisamente porque tengo claro que estoy en el lado correcto de la historia. Lo tengo clarísimo. Porque soy una mujer que ama como política profundamente a su pueblo. Algo que desde luego está demostrando el presidente Nayib Bukele, porque lo ama, lo protege. No significa que las medidas concretas que se están adoptando en El Salvador sean las que se tengan que replicar en el resto de países del mundo, porque lógicamente las medidas concretas dependerán de la realidad criminal que exista en cada país. Pero hay una cuestión que sí que es esencial, el principio de autoridad. Colocar la seguridad pública en el foco de todas las políticas públicas de una nación, porque sin seguridad no hay libertad, no hay nada más. La libertad es una bandera que algunos políticos en España, también aquí en Iberoamérica, han hecho suya a la hora de lanzar sus campañas, ¿no? Correcto. Defendiendo la libertad. Bueno, la libertad es un privilegio que se pueden permitir quienes tienen su vida a salvo. Realmente el pueblo es como una mujer. No es que no quiera libertad, pero lo que verdaderamente anhela el pueblo, al igual que la mujer, es la seguridad, la protección. Qué buen ejemplo. Te lo digo como mujer y como política que ama a su pueblo. A partir de ahí, entre los mensajes que yo tenía claro que debía trasladar en esta conferencia internacional ante la presencia de más de 2.000 personas diarias, muchos mandatarios extranjeros, fue un concepto que es del presidente Nayib Bukele, que es del modelo Bukele de seguridad, que es del ministro Villatoro, Alianza de las Naciones contra el Crimen. Lo que está haciendo El Salvador, considerado hasta ahora faro de Centroamérica, pero en la realidad faro a nivel mundial por las medidas que está implementando de seguridad, lo que está haciendo El Salvador es convertirse en la piedra sobre la que se levantará una gran alianza de las naciones contra el crimen y que integrará a aquellas naciones que coloquen la seguridad pública de sus pueblos en el centro de todas sus políticas públicas. Esa gran alianza de las naciones contra el crimen ya se han adherido Argentina y Costa Rica. Costa Rica, correcto. Ambos países. Y yo soy una española que aspira a que algún día, España sea otro de los miembros presentes en esa gran alianza de las naciones contra el crimen que se está levantando con El Salvador como gran piedra.
Ahora bien, a la hora de ver, por ejemplo, bueno, y de hecho tuvimos ya hemos tenido la visita, por ejemplo, de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, aquí en El Salvador, ha conocido el SECOT, hemos tenido también muchos diputados, muchos ministros de seguridad, muchos alcaldes también de otros países que han venido a conocer precisamente el modelo del presidente Bukele de seguridad. Pero aquí creo yo que parte mucho del análisis de no solo hablar del modelo de seguridad del presidente Bukele, porque, a ver, la mayoría de países o todos los países pueden replicar el modelo Bukele, pero si no tenés de pronto un Congreso que apoya las medidas, una estrategia, una política clara, difícilmente esto puede ser un éxito. Y es por eso lo que estábamos viendo aquí en El Salvador. Tenemos un presidente que sabe muy bien lo que quiere hacer, pero al mismo tiempo tenés un Congreso, un órgano judicial que están, digamos, acuerpando esa visión de seguridad de un país. Lo que dices, Armando, es fundamental. Y precisamente el presidente Nayib Bukele, cuando estuvo en esta exitosísima visita institucional a Costa Rica, fue uno de los grandes mensajes que lanzó. Sí. Para que el plan funcione, todos tienen que estar detrás del plan. Porque si no están todos detrás del plan completamente alineados, es imposible que salga adelante. Tenemos un ejemplo en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, la primera vez que resulta electo es en el año 2019. Sí. Ahí contaba con una asamblea claramente contraria a los intereses del pueblo, una asamblea nacional claramente contraria a los intereses del pueblo. El presidente Nayib Bukele tenía claro cuál era la visión. Tenía la valentía y tenía la determinación, pero no tenía una asamblea que respaldase no al presidente Nayib Bukele, al pueblo de El Salvador. Exacto. Presenta al presidente Nayib Bukele, entre las múltiples medidas que presenta, un presupuesto de $90 millones para que vuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas tuviesen el equipamiento, la dotación necesaria para poder hacer frente al crimen. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Rechazarlo. Sí. Rechazarlo. Rechazar esa ayuda, rechazar ese presupuesto, es rechazar la seguridad que necesitaba el pueblo salvadoreño. Volvemos a lo mismo. Aquí se han estado aplicando las recetas de siempre, que se han demostrado fallidas, porque no ha habido una voluntad, no ha habido una valentía, no ha habido una determinación de darle esperanza y futuro al pueblo de El Salvador. El modelo Bukele de seguridad no funciona, por un lado, si no tienes a todos los grandes actores completamente alineados, como corresponde en las democracias modernas, en los estados de derecho modernos, donde hay una separación de poderes, pero todos alineados con una misma visión en beneficio del bien común, en beneficio del pueblo. Y luego hay otro elemento fundamental, Armando. O sea, el modelo Bukele de seguridad no funciona si no tienes el líder adecuado. Exacto. ¿Qué significa el líder adecuado? Significa encontrar un dirigente en cada una de las naciones que esté dispuesto a asumir el coste político que supone hacer frente al crimen organizado. Nayib lo ha demostrado. Frente a las críticas internacionales, frente a las agendas globalistas, frente a los activistas y opositores internos. A las plumas pagadas. Las plumas pagadas. Sí. Sale el presidente con un par diciendo: después de que tuvieseis el fin de semana más sangriento de asesinatos en plena guerra contra las pandillas, sí, sale el presidente diciendo: he escuchado que ustedes tienen planeado vengarse con la gente honrada. Hagan eso y les juro que sus chicos no van a comer un arroz en prisión. Vamos a ver cuánto aguantan sus homeboys en prisión. O sea, tú sabes la valentía, un mensaje poderoso, la determinación que tienes que tener para ponerte enfrente, no de los pandilleros, del mundo entero, sí, y decir: aquí estoy yo, aquí estáis vosotros enfrente, alineados con el crimen, pero es que detrás de mí está mi pueblo. Y mi pueblo a mí me ha votado para protegerles. Antes de que mi pueblo se siga llevando los golpes, me voy a poner por delante para llevármelos yo. Eso es a lo que me refiero cuando te digo que nuestras naciones necesitan, vosotros lo tenéis, España necesita un líder con determinación y valentía que esté dispuesto a asumir el coste político que supone proteger al pueblo honesto. Totalmente de acuerdo. Y por eso, por ese tipo de estrategias, por ese tipo de mensajes también,
a la hora de visualizar también el movimiento de los grupos criminales, el crimen organizado, también es un mensaje para todos ellos. Completamente. Bueno, es que este célebre discurso en el que el presidente no amenazaba, informaba. Nada más. Nada más. Nada más. Quien quiera entender, entendió. Informaba de cuál iba a ser el futuro más inmediato de los pandilleros en prisión. Realmente el mensaje no solo era para los pandilleros que estaban en prisión, era para los pandilleros que estaban libres, pero que su futuro inmediato iba a ser apresados, como así ha sido, y estar en prisión. Yo he tenido oportunidad hace un mes de visitar el CECOT. Sí. Yo puedo dar testimonio que en lo que es el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado se vulneran derechos humanos. Yo he estado recorriendo hasta el último rincón, preguntándole al director del centro penitenciario todo lo que he considerado de interés sin ningún tipo de censura. He visto cómo los presos comen, respiran, beben, tienen asistencia médica 24 horas, tienen garantías judiciales. ¿Qué es lo que no tienen? Pues a diferencia de España, no tienen prostitutas, no tienen piscinas climatizadas, no tienen sus gimnasios, no tienen una serie de comodidades que gran parte del pueblo español no las tiene tampoco. Es que no es hotel. Pues, o sea, no es hotel aquí, en España sí. En España sí. Hay que recordar, claro, cómo no, el pandillero que fue aprehendido por las fuerzas del orden españolas, por la Policía Nacional, que nos lo hemos quedado en España porque pidió asilo alegando vulneración de derechos humanos en El Salvador y nos lo hemos quedado en nuestra prisión. Pero ¿cómo no van a pedir? Fíjate, esto lo comentaba el ministro Villatoro en su conferencia, ¿no? O sea, la importancia de no dejar el crimen impune. Es que España se ha convertido en el paraíso de los delincuentes. Hay una percepción generalizada de que cometer delitos no tiene un coste para el delincuente, porque hay todo un sistema construido para favorecer al delincuente, dejando olvidadas a las víctimas, victimizando doblemente a quienes son víctimas de los delitos. Fíjate, si el ministro Villatoro nos explicaba cómo el hito fundamental en ese proceso que sufrió El Salvador hasta convertirse en un estado criminal paralelo fue la derogación en 1994 de la ley de policía. Cuando a mí me lo explicó el ministro Villatoro en mi anterior visita, cuando tuve oportunidad de estar reunida con él, como Dios mediante lo estaré mañana, fue impactante para mí, porque hoy en España, hoy estamos tramitando en nuestro Parlamento, en nuestra Asamblea Legislativa, una ley que denominamos de odio a la policía, que pretende eliminar el material antidisturbios necesario que nuestros agentes portan cuando están en las calles defendiendo el orden contra las masas violentas. Okay. Es una ley que claramente, al igual que ocurrió en El Salvador, pretende que el Estado no pueda ganar la batalla contra la inseguridad, contra el crimen en las calles. Estás atando a nuestros perros pastores. Es que vivimos en un mundo de lobos, como expresé en mi conferencia. Y en un mundo de lobos, todas las ovejas quedan indefensas cuando atas al perro pastor. ¿Quién es el perro pastor? Nuestras fuerzas del orden. Y en esto hay un sentimiento común. La policía es universal. Más allá de distintos uniformes o nacionalidades, debajo de esos uniformes tienen un mismo sentimiento: servir y proteger. Son la fuerza legítima de la que se dota el Estado para protegernos al pueblo. El régimen de excepción. ¿A quién está molestando el régimen de excepción? Te explico lo que a mí me transmite la calle del Salvador, el pueblo salvadoreño. El régimen de excepción molesta a los delincuentes, a quienes protegen a los delincuentes, a la gente honrada, al pueblo honrado. Como bien expresabas anteriormente, lo que les preocupa es qué va a pasar cuando desaparezca el régimen de excepción, si van a volver los pandilleros a la calle, si va a haber una mayor permisibilidad para el crimen. Esto es lo que preocupa. ¿Qué preocupa a los salvadoreños? Que no se vaya nunca el presidente Nayib Bukele. O sea, yo te hablo de lo que a mí me trasladan en la calle. Estas son las preocupaciones del pueblo.
Y hoy nos acompaña Macarena Olona, y es abogada y política española, y estamos hablando precisamente de todo este modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele. Ya por hoy El Salvador, Macarena, se mantiene como el país más seguro del hemisferio occidental, pero a tu juicio, a tu criterio, a tu visión, a tu análisis, ¿qué más puede venir para El Salvador? Lo que habéis conseguido es la oportunidad de hacer esa pregunta, Armando. Antes erais una nación sin futuro, sin esperanza. Antes era impensable que hicieses esa pregunta. ¿Qué más puede venir para El Salvador? Porque no teníais esperanza, no teníais futuro, solo teníais crimen y terror. Las experiencias que yo estoy conociendo, porque de verdad lo que más me motiva cuando estoy en El Salvador, fíjate que ya en 5 meses, esta es la cuarta vez que vengo, la tercera o cuarta vez que vengo, porque me pasa, mañana ya me regreso a España, sí. Voy a tener la oportunidad de ser recibida por el presidente de la Corte Suprema y luego tendré una reunión con mi querido ministro de Seguridad, Villatoro, y ya después ya me regreso a España, pero me pasa que cada vez que me marcho es con ganas de volver. Así que espero que los planes de Dios que pueda regresar pronto. Entre lo que más me preocupa poder hacer cuando estoy en El Salvador está el recorrer las calles y hablar con el pueblo, porque no hay voz más limpia y más auténtica que la voz directa del pueblo. Claro. Los testimonios que estoy conociendo, Armando, son tan desgarradores. Para alguien como yo, que soy una extranjera, que viene con profundo respeto a conocer este pueblo tan doliente, como española, como pueblo hermano, me explicaban en esa reunión que te comentaba que tuve el lunes con más de 200 mujeres, que fíjate que antes la libertad de la mujer estaba tan limitada por los pandilleros que ni siquiera podían elegir el color de su pelo, porque según el tinte que llevasen, se las podía identificar como miembros de unas pandillas o de otras. Exacto. Si llevabas el pelo rojo o llevabas el pelo rubio. Ayer celebramos la cena de cierre de la Conferencia Internacional sobre Estado y Derecho en el Centro Histórico. Qué precioso está el Centro Histórico. Bien, pues hablando yo con el embajador de República Dominicana en El Salvador, me explicaba su testimonio. Me decía, Macarena, nos estamos haciendo un selfie aquí, en el Centro Histórico, son las 10 de la noche. Esto era impensable. Yo antes nunca habría venido al Centro Histórico. ¿Por qué? Porque era completamente inseguro. El señor embajador. Sí. He conocido testimonios de asesinatos, de violaciones, esta mañana, que son tan crudos que prefiero no reproducirlos. ¿Qué viene ahora? Por lo pronto, que el pueblo no esté sangrando, porque estabais a carne viva. Y los primeros frutos de este milagroso renacer del Salvador ya se están viendo. Es que en el día de ayer, se alcanzaron en El Salvador la cifra histórica de 5 millones de turistas. Antes, tener 1.400.000 turistas era, porque era la mamá, era el primo, era... Pero ¿quién iba a venir a El Salvador? Sí, es cierto. O sea, discúlpame que sea tan cruda. No, ¿quién iba a venir a El Salvador? O sea, es cierto, es la verdad. Yo nunca habría venido a El Salvador para poner en riesgo mi vida. Ahora estoy en El Salvador y ¿qué descubro? Un país, primero, que tiene un pueblo maravilloso, que te roba el corazón. Y segundo, que tiene unos rincones que son para volverse loco. O sea, pero además es que tienes montaña, tienes playa. Y te falta conocer muchos lugares. Pero que sí, me falta muchísimo por conocer. Tienes que venir más con tiempo. Sí. Y tengo que venir con mi cachorro, que es algo que también me apetece muchísimo. Que el pequeño pueda disfrutar también de todo lo que está viviendo su mamá y que pueda conoceros también. Es algo que me apetece mucho. Mira, fíjate, decías, ¿qué le espera ahora a El Salvador? Hay un famoso discurso, yo lo recomiendo si no lo han visto, de Denzel Washington, el actor, en un acto de universidad, no sé si era de clausura o inauguración de claustro universitario, está en YouTube, que recomiendo encarecidamente que lo vean a quienes no lo hayan visto. Entre los ejes de su discurso hay un mensaje que yo comparto por completo, porque además lo he aplicado en repetidas ocasiones en mi vida. Atrévete a fracasar a lo grande.
atrévete a fracasar a lo grande. Porque solo el que se atreve a fracasar a lo grande es capaz de alcanzar grandes sueños. Esto es lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele y el pueblo de El Salvador. Atreverse a fracasar a lo grande. Porque tenéis todo en contra. Y sin embargo, tenéis derecho a equivocaros. Porque lo que no tenéis hasta ahora era un presente ni un futuro. Y yo lo que veo en el pueblo de El Salvador también, Armando, es un sentimiento de incredulidad. Mucha gente, sobre todo las personas más mayores, que me encanta conversar con ellas, porque son la memoria del pueblo, no termina de creérselo. Claro, ha sufrido tanto que venir Claro. y a Siguen la hora de viviendo verlo con y es como... recelo. Sí. Es como, no me lo quiero creer, por si es mentira, por si esto se va a acabar. Y ven al presidente Nayib Bukele, ¿cómo no lo van a ver? Como un salvador. Porque eso es lo que ha supuesto. Para las personas más ancianas con las que hablo, su preocupación no son ellos, porque a ellos ya les han robado una vida, Sí. que nadie se la va a devolver. Esas personas ya no podrán recuperar las vidas que les han robado. Pero de repente ven que sus hijos y sus nietos van a tener una posibilidad de vivir en libertad en un país que es maravilloso, maravilloso. Sí, muy de acuerdo. Y estábamos platicando precisamente sobre el discurso, esa postura que tuvo Macarena Olona, quien es obviamente mi invitada esta noche en la conferencia internacional sobre Estado y Democracia, que por supuesto fue sede precisamente aquí en nuestro país. ¿Cuál crees que ha sido el mensaje que ha dejado esta conferencia internacional desde tu punto de vista? Pues claramente el mensaje ha sido que frente a las difamaciones y propagandas pagadas que hablan de El Salvador como una nación donde no hay democracia, donde se vive una supuesta dictadura, el mensaje claramente ha sido que nada que ver, ni modo. Se respetan los derechos humanos, hay un profundo respeto al Estado de Derecho y lo que tenemos son medidas excepcionales, legales, ante una situación excepcional, como existe en España cuando hemos tenido que combatir el terrorismo de ETA, porque también explicaba el ministro Villatoro como una de las medidas esenciales del modelo Bukele de seguridad ha sido construir un derecho penal de defensa del Estado. Es cierto. Algo que es fundamental. Nosotros en España también lo tenemos unas medidas excepcionales que tuvimos que aprobar para luchar contra el terrorismo de ETA, que es el que azotó desde el norte de España toda nuestra nación. Ahora bien, en el discurso también, o en la participación también, que tuviste, hablaste mucho sobre también el rol de la mujer y siempre desde esa óptica de igualdad, pero a la misma vez de seguridad y de mucho derecho, ¿no? Probablemente no todas las salvadoreñas que nos están viendo pudieron apreciar tu discurso, pero sí hubo mucha felicitación después de que hablaste y diste tu postura. ¿Cuál es el mensaje que quieres dejarle de pronto a las mujeres siempre en el marco de esta conferencia internacional? Bien, lo que nos sucedió es que yo compartía panel con otros panelistas, sí, y uno de los panelistas varón que intervenía antes que yo, pues sus primeras palabras fueron para decir que se congratulaba de estar en un panel con una presencia mayoritaria de mujeres. Pues claro, con mucho respeto, porque tenía delante de mí, además así en visión directa, al vicepresidente Félix Ulloa. Cuando fue mi turno de intervención, mis palabras fueron para decir que no tenía por qué congratularse por el hecho de que estuviéramos más o menos mujeres en esa mesa, porque a nosotras nadie nos había traído a ese panel por el hecho de ser mujeres. Y aproveché la presencia de tantísimas mujeres que las estamos viendo en pantalla, que las estamos viendo tan bellas, nuestras fuerzas del orden, para decirles que nadie os diga que ocupáis una silla
por razón de vuestro sexo, por el hecho de ser mujeres, porque allí estábamos presentes distintas mujeres panelistas que teníamos una larga trayectoria, unos méritos objetivos conseguidos a base de nuestro esfuerzo, y precisamente que se destaque de nuestra condición el hecho de ser mujeres es destacar algo que yo estoy encantada de serlo, pero que no tengo ningún mérito en ello. Es porque Dios lo decidió y mi madre me parió, con lo cual, después de toda una vida de esfuerzo y lucha, que a mí se me ponga en valor la única condición por la que no me he esforzado absolutamente nada, pues hombre, ¿cómo que no? Y ese es el feminismo que a mí me representa. Lo que sufrimos en España, a lomos de un movimiento woke que vino preferentemente de Argentina, es un supremacismo feminista, que proviene básicamente de la izquierda más radical. Fíjense, yo tengo muy claro cuál es la justificación que está detrás de ese supremacismo feminista. Como a esa izquierda radical se le ha caído el discurso de la lucha de clases, de la lucha obrera, porque ya no se les mantiene desde sus mansiones, ahora que han tenido oportunidad de gobernar y se ha visto realmente el fraude que suponen y el populismo que suponen, como a esa izquierda radical ya no se le sostiene el discurso de la lucha de clases, han tenido que sustituirlo por la lucha de sexos, por la lucha entre sexos, porque viven de la confrontación, necesitan la polarización y la confrontación para sacar rédito político. Para sobrevivir. Para sobrevivir, así mismo es. Y esta lucha entre sexos es en lo que se basa el supremacismo feminista que intentan imponernos, que nos hace ver que el hombre es nuestro enemigo como mujeres, en lugar de poner el foco en la realidad, que es que en nuestra combinación está la perfección, culminada, cuando así lo quiere Dios, en la formación de una familia. Claro. Es en nuestra combinación donde está nuestra perfección. Igualdad de derechos y obligaciones para el hombre y la mujer en las democracias, absolutamente. Por eso es por lo que hay que luchar. Pero tú y yo no somos iguales, afortunadamente, porque yo como mujer tengo naturaleza y tú como hombre tienes otra distinta. Exacto. Y no se puede ir contra la naturaleza, a pesar de esta ideología woke, que es lo que está intentando, y que afortunadamente El Salvador constituye muro de hormigón contra esa ideología woke. He tenido oportunidad de conocer al ministro de Educación, un tipazo, y verdaderamente yo agradezco profundamente que El Salvador, en esta batalla mundial del bien contra el mal, se haya posicionado también en este aspecto en el lado correcto de la historia, porque allí donde se pone pie en pared, en El Salvador se pone pie en pared, se está frenando una ideología que es verdaderamente demoníaca para la humanidad en beneficio de todo el mundo. Lo que pasa es que también es presionada por agendas internacionales, globalistas. A golpe de chequera, absolutamente, que pretenden destruir la esencia. Hay un discurso de mi amada Giorgia Meloni que es extraordinario, la primera ministra de Italia, haciendo hincapié precisamente en esto que estamos comentando, ¿no? O sea, cómo estas agendas globalistas lo que pretenden, a lomos de la ideología woke, es destruir todas las esencias que nos definen, como persona, como hombre, como mujer, como religión, como familia, todas y cada una de las identidades que nos definen, para eliminar la identidad de los pueblos y dejarlos a manos de agendas globalistas, que son las que pretenden gobernar el mundo. Esto no es conspiranoico, estos son datos objetivos. No, y son situaciones que también el presidente Nayib Bukele ha estado denunciando, estas agendas globalistas que no solo buscan desestabilizar a gobiernos, sino también incluir doctrinas o incluir obviamente pensamientos que no están apegados, digamos, a la visión que debería tener, digamos, una sociedad. Totalmente. Bueno, en materia de seguridad es la prueba evidente, porque no se ha combatido con anterioridad el crimen en El Salvador, porque el crimen es organizado, no conoce de fronteras. De ahí la importancia de la gran alianza de las naciones contra el crimen que están haciendo en El Salvador. Si el crimen no conoce fronteras, la unión entre las naciones que quieran combatirlo tiene que ser una realidad. Estoy a punto de despedir, pero sí me gustaría poder hablar sobre esta alianza. ¿Cómo la visualizas? Porque yo creo que cuando el presidente lo anunció y Costa Rica dijo, me sumo a esta alianza, creo que no fue un mensaje para Costa Rica ni para los salvadoreños, creo que fue un mensaje a nivel mundial. Absolutamente, absolutamente. Winter is coming for devil, absolutamente. El invierno está llegando para el mal, para el crimen. Pero eso solo lo vamos a conseguir con una gran alianza, porque El Salvador no es un territorio aislado,
Costa Rica no es un territorio aislado, España no es un territorio aislado, y es evidente, como ocurrió, las pandillas no son salvadoreñas, su origen es de Estados Unidos. De Estados Unidos, correcto. Si los criminales encuentran que no tienen impunidad en un territorio, lo que van a hacer es ir desplazándose a otro, donde sea más permisivo el crimen. Como está ocurriendo en El Salvador, que muchos en Guatemala, muchos Honduras, muchos a México. Colombia. Colombia, Estados Absolutamente. Unidos, Bueno, España, por ejemplo. por ejemplo, España, efectivamente. O sea, ¿por qué escuchamos en todos y cada uno de esos países que has mencionado, incluido España, queremos un Bukele? Mira, hoy sí, es tan sencillo como revisar mis redes sociales hoy, donde he publicado las imágenes del encuentro que he mantenido con las líderes políticas salvadoreñas en la Asamblea Nacional, bajo la invitación de la vicepresidenta Alexia Rivas. Solamente hay que ver los comentarios de redes sociales por parte de españoles a esa publicación y al extracto que he puesto de mi intervención en la conferencia. Bueno, las fuerzas del orden españolas estaban pidiendo, por favor, Macarena, consigue traerte a Nayib Bukele contigo a España y que dé una conferencia. Ah, sí, bueno, tal vez así. Aquí se han quedado en que dé una conferencia en España para nosotros, pero muchos españoles son los que piden que Bukele venga a España como presidente. Recuerdo que las pasadas elecciones generales pusieron una papeleta Bukele, Sí. Bukele presidente. Sí, es cierto. Yo lo digo, siempre. Egoístamente me encantaría, pero realmente como amo al pueblo de El Salvador tengo claro que Nayib Bukele es el presidente que El Salvador ya merecía tener. Eso sí, alza la voz y habla el presidente Nayib Bukele en nombre de millones en el mundo. Al menos tenemos la generosidad de vuestro pueblo, del gobierno, lo estamos viendo con el ministro Villatoro, que está mostrando a todos aquellos líderes que queremos conocer cuál es el camino. No porque actuéis con soberbia, ni muchísimo menos. Actuáis con una inmensa generosidad para que el resto de líderes en el mundo podamos aprender cuál es el camino para estar en el lado correcto de la historia. Totalmente de acuerdo. Macarena, se me acaba el tiempo, pero de verdad quiero agradecerte por estar acá con nosotros, por compartir la última noche en esta visita que tuviste aquí en nuestro país. Gracias de verdad por el presente. Créeme que lo valoro muchísimo y espero que no sea la última que nos puedas acompañar. Y cada vez que vengas acá a El Salvador, sabes que esta es tu casa, Canal 10, y esperamos siempre contar con tu presencia. Gracias de corazón, Armando, y a toda la audiencia. Hasta muy pronto. Gracias. Con el Primero favor de Dios, muy pronto.